28 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Esto es Buen Día América y vamos hasta las 9. Vamos hasta las 9 de la mañana. Le agradecemos mucho a Luis Romano que está aquí con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, Adrián, muchas gracias por la invitación y felicidades a todo tu equipo por los 300 programas, ¿no? Ah, muchas gracias. Hay que tener un producto de mucha calidad como el que tienen para que los tucumanos lo sigan mañana a mañana y lleguen a 300 programas, no es poco. Intentamos, ¿no? No es poco, no es poco. Y eso que te dicen que te acostumbran a levantarte a las 4 es mentira, así que despreocupate. Pero bueno, muchas gracias, te agradecemos mucho. Para empezar, quiero hablar de política, pero te quería preguntar tu opinión en torno a esta situación del transporte. La sensación hay, según dice la gente, somos rehenes del paro del transporte público de pasajeros y que no hay una solución. ¿Cómo lo estás viviendo vos del área que te compete? Adrián, para mí el principal problema que tiene el transporte público, no solo en la provincia de Tucumán, sino en el interior del país, es la falta de federalismo. La asimetría que hay en el reparto de los fondos hacia las provincias. Los subsidios al transporte quedan en un monto más o menos del 90% en Cava y provincia de Buenos Aires. Así es. Prácticamente el 10% restante se distribuye entre todas las provincias del interior. Esto por un lado. Por otro lado, vi que en los últimos días el ministro de Transporte había declarado que la provincia había demorado la presentación de documentación necesaria para que se giren los fondos que estaban retrasados. Y el gobernador Osvaldo Jaldo salió a aclarar que lo que está retrasado es documentación por 2 o 3 millones de pesos. Sin embargo, lo que debía llegar a la provincia de Nación, desde Transporte de Nación, son 120 millones de pesos. También, si hubiese voluntad política de dar solución a este conflicto, se podría haber girado el monto que ya está justificado, que ya están los papeles en orden, estamos hablando de 117, 118 millones de pesos, porque uno no puede echar la responsabilidad al trabajador que hace paro en defensa de su sueldo, con lo que pone el pan en la mesa de su familia. Claro. Si el tipo no cobra, no come, no puede mandar sus hijos al colegio, es un laburante como todos nosotros. Entonces me parece que este problema de fondo, te reitero, y para cerrar el tema, es la asimetría, la falta de federalismo que sigue teniendo la República Argentina a pesar de los distintos presidentes que pasan y de distintos signos políticos que en campaña hablan de hacer un país más federal, pero después en los hechos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires siempre se queda con el 70, 80 y hasta 90% de los recursos que produce toda la República Argentina y el resto se distribuye entre las provincias y vamos a seguir teniendo problemas, pagando una energía más cara que la que pagan los porteños, pagando un gas más caro, pagando un transporte más caro. Aprovecho para entrar en la política nacional atendiendo a todo esto que me estás planteando. Atendiendo esta coyuntura delicada que vivimos desde el punto de vista económico, con un problema económico, el tema del transporte y en general pasa eso. ¿Cómo se vive esa disputa política entre el presidente y la vicepresidenta? ¿Cómo se está viviendo en el entramado político? Me parece que hay diferencia de criterio en algunos puntos. Se plantean de las maneras que cada uno cree correcta. No hay una pelea como la tratan de mostrar los medios. Cristina es una persona con una personalidad muy fuerte, defiende sus ideas siempre con mucha templanza. Alberto tiene mucha confianza en el plan económico que le ha planteado su ministro de Economía, Martín Guzmán, y respalda a rajatabla este plan económico, y la diferencia de criterios que radica ahí entre uno y otro hace que tengan distintos puntos de opinión y algunos en los que lleguen a confrontar hasta públicamente en su discurso. Sin embargo, si te ves, hay una unidad absoluta a la hora de gobernar y de gestionar porque cada decisión que se toma, cada vez que se necesita el presidente el respaldo del Senado, ha tenido el respaldo no solo de Cristina, sino de todos los senadores que responden a Cristina. Y si bien el bloque se ha dividido en dos por una cuestión estratégica
no política, no porque se haya dividido por una pelea política, ha sido por una cuestión estratégica. Hoy en día el peronismo tiene unidad en el Congreso de la Nación, tiene unidad en el Senado de la Nación, tiene unidad en el gobierno. Los funcionarios impulsados o respaldados por Cristina Fernández, Guado de Pedro, entre otros, quizás el más emblemático, siguen en sus funciones y acompañando al presidente de la Nación. Vos decís que si habría un problema realmente muy profundo, seguramente hubiera habido un recambio de funcionarios, por ejemplo. Creo que hubiese sido lo más lógico. De hecho, en su momento, acordate que todos los funcionarios kirchneristas pusieron a disposición del presidente la renuncia y no permitió que se vaya ninguno, ¿no? Nosotros los peronistas somos muy pasionales, Adrián, lo vivimos acá con una interna fuertísima. Cuando tenemos que resolver diferencias reales de fondo, de criterio, donde no hay posibilidad de ponernos de acuerdo, vamos a una elección interna, donde nos matamos, pero tenemos la sapiencia, tenemos el conocimiento, tenemos la sabiduría, si se quiere, y la experiencia que hace que al día siguiente de esa interna olvidemos lo que ha sucedido durante la campaña propiamente dicha de la interna y nos pongamos a trabajar codo a codo respetando la máxima del que gana conduce y el que pierde acompaña. No veo hoy en día que vayan encaminados hacia una interna entre Alberto o Cristina para ver cuál es el sucesor. Son dos personas inteligentes que ponen por delante el pueblo argentino y que pueden y tienen diferencia de criterio en muchas cuestiones que hacen, principalmente hoy en día a la economía, al manejo de la economía y cómo la está llevando adelante Martín Guzmán. Sin embargo, son conscientes que son un equipo al que el pueblo argentino lo ha votado para conducir los destinos de la Argentina. Le ha tocado los primeros dos años una pandemia que ha causado estragos en el mundo, no solo desde el punto de vista de la salud, sino en lo económico. Ha hecho que países que estaban absolutamente encaminados y tranquilos en su economía, hoy en día se encuentren en riesgo con inflación, con una gran cantidad de desempleo. Y Argentina no ha sido ajeno a esto. Nos está costando salir, las medidas necesarias o las medidas aplicadas por el presidente de la Nación, por su ministro de Economía, si bien necesarias no han sido suficientes y se demuestra esto en la inflación que hay, en la pobreza que hay. Si bien dicen los números que... Bueno, ahí está la molestia de Cristina en sí, ¿no? El plan económico. Exactamente, si bien dicen los números que se ha incrementado el número de trabajadores formales que han ingresado al sistema, no es suficiente. No es suficiente porque también se ha incrementado el número de la pobreza. Y vos tenés un tipo, hoy en día, ¿cuánto están hablando? Arriba de 90.000 pesos 95.000 pesos para no ser pobre. Eso es de ayer, sí. Y nosotros tenemos, poniendo el caso de nuestra provincia, debemos tener el 70%, si no es más, de los trabajadores estatales y de la parte privada que cobra 60.000 pesos. Claro. O sea que está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hasta que no solucionemos el tema de la inflación que nos está comiendo al bolsillo y que los gobiernos que vienen en las últimas décadas no tienen más fórmulas que o incrementar los precios, o permitir que se incrementen los precios, ¿verdad? O producir dinero a través de la maquinita del Banco Central, que también te genera inflación. Incrementar los salarios para alcanzar el incremento de precios, sí, o imprimir dinero. Son las únicas dos soluciones que vienen dando todos los gobiernos que pasan y que en realidad son paliativos, porque cuando vos imprimís dinero, producís más inflación, porque se devalúa tu moneda. Al igual que cuando incrementás los salarios de la manera que se hace en la República Argentina, se produce inflación. Tenés que tener una política económica más profunda que la que estamos viviendo. Que es la que estamos viviendo, exactamente, Adrián. El candidato me trajiste a la provincia, me llevaste a la nación, pero yo vuelvo a la provincia, porque cuando hablaste de disputa, me imagino que hacías referencia a la que tuvieron Jaldo Mansur Jaldo, que después se ha solucionado. ¿El candidato acá en Tucumán a gobernador es Jaldo? Me parece que vamos hacia una lista de unidad, donde el peronismo ha quedado claro en aquella elección interna que tiene una sola cabeza, quien ha ganado la interna, Juan Mansur. Hoy en día conduce los destinos de la provincia Osvaldo Jaldo y lo está haciendo muy bien, está entre los mejores gobernadores de la República Argentina. Quinto creo que está, ¿no? Sí. Está entre los mejores gobernadores, Osvaldo, un tipo de muchísimo trabajo. Han logrado dejar atrás sus diferencias políticas a los pocos días de la interna. Como te he dicho, nosotros los peronistas tenemos esa capacidad. Había una diferencia de criterios importante,
nos matamos en una interna, nunca una interna peronista sea una interna de carmelitas descalzas, ¿no? No. Pero siempre al día siguiente ponemos el proyecto político y el pueblo por delante. Hoy en día trabajan de manera coordinada para que Tucumán sea una de las mejores provincias de la República Argentina y solucionar los problemas de todos los tucumanos, encaminados hacia un 2023 que nos necesita unidos. La fórmula, cómo va a quedar conformada, seguramente estos dos tipos que conducen las dos facciones mayoritarias del peronismo se sentarán a discutir en una mesa de diálogo y conformar esa lista. El mejor perfilado hoy en día es obviamente Osvaldo Jaldo, por la buena gestión que está haciendo, también lo era anteriormente a la interna, perdón, y lo había manifestado yo muchas veces. Así que me parece altamente positivo que evitemos otra interna electoral, que se logre por la vía del diálogo el consenso de una lista de unidad, que creo que es a lo que se va encaminando, y de no ser así, bueno, lo volveremos a resolver en una elección interna, pero conscientes que al día siguiente tenemos que estar todos unidos para volver a ganar, mantener la provincia dentro del Partido Justicialista, los destinos de la provincia, y poder seguir transformando la realidad de los tucumanos. Distinto de lo que sucede en la oposición, yo creo que la oposición va a ir con 4 o 5 candidatos. Nunca han sabido comprender el concepto de unidad. Siempre los egos han primado en la oposición y cuando se han tenido que confrontar en elecciones internas, la falta de sabiduría, la falta de equilibrio, la falta de experiencia los lleva a que sigan desunidos luego de una elección interna. No es el caso del peronismo, así que creo que vamos a llevar una lista única. Es muy probable que Osvaldo Jaldo sea el candidato, sin embargo falta mucho y tienen que sentarse a dialogar los dos principales popes que tiene el peronismo en Tucumán. Gracias por haber venido, Luis. Gracias a usted por la invitación y les reitero mis felicitaciones por los 300 programas. Podemos salir a brindar hoy. Ah, estaría bueno eso. Muchas gracias. Luis Romano, además de funcionario nacional en representación de la provincia, es titular del MUP, que es un partido obviamente que está a nivel nacional. Por eso un poco hablando de política.